La síntesis de serotonina comienza en el triptófano. El triptófano es un aminoácido aromático. La enzima que se encarga de la primera reacción, es la triptófano hidroxilasa. Disculpen por la letra, no se alcanza a ver muy bien, pero igual yo les digo con la voz. O también se le conoce como AAH, AAAH, que sería hidroxilasa de aminoácidos aromáticos. Esta reacción requiere BH4. De esta reacción resulta el 5-hidroxitriptófano, pues sí es simplemente agregarle un grupo hidroxilo en el carbono 5. ¿Sí? Ahí se agregó y ahora se llama 5-hidroxitriptófano. La siguiente enzima se le conoce como AADCD, que sería la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Esta requiere B6 y lo que hace es quitarle un grupo carboxilo. Como ven aquí, ya no está este grupo carboxilo, solo queda el NH2 que está aquí. ¿Okay? Y esto se llama 5-hidroxitriptamina o serotonina. Después puede hacer melatonina, la serotonina, o puede entrar a la ruta de su catabolismo, la ruta de su eliminación. La primera reacción para la eliminación sería la monoaminooxidasa, mayor conocida como MAO, la cual se encarga de agregarle oxígeno, aquí se puede ver, y liberar el nitrógeno. Entonces formamos un compuesto que se llama 5-hidroxiindol acetaldehído. Y este compuesto se puede metabolizar por dos enzimas, por la alcohol deshidrogenasa, que forma 5-hidroxitriptofanol, ¿sí? También por la aldehído reductasa, cualquiera de las dos la pueden hacer. Esas dos enzimas son necesarias para el metabolismo del alcohol, así es que hace interacción con el alcohol. O también con esta enzima aldehído deshidrogenasa, la cual forma el famoso 5-HIAA, que es el metabolito de excreción en la orina de la serotonina, y es el que se pide cuando se piensa en un síndrome carcinoide, que sería un tumor que secreta mucha serotonina. El producto se llama 5-hidroxiindol ácido acético. Y eso es la síntesis de serotonina. Y esta se lleva a cabo principalmente en el sistema nervioso entérico, en el núcleo de Rapé, en el tallo cerebral y en las plaquetas. Ya que tenemos entonces serotonina, pues debemos de saber qué hace. Esta serotonina se va a unir a sus receptores y hay muchos receptores. Aquí tenemos una imagen de cómo se lleva a cabo la síntesis en las neuronas y cómo se libera la serotonina. Estos puntitos representan la serotonina. Para entrar a las vesículas necesitan de este transportador, IMA, que es el transportador vesicular de monoamina, que lo comparte con la dopamina y otras aminas. Entonces esta serotonina se va a unir a sus receptores. Tenemos de saber que existen muchos tipos de receptores. Están los 5-HT2, que son todos PQ. Están el 5-HT3, que es un canal iónico, de sodio principalmente, un canal iónico activado por ligando. Y los 4, 6 y 7, que son proteínas CS, y 5-HT1 y 5-HT5, que son proteínas C. Y con esos receptores la serotonina va a hacer las funciones en todo el cuerpo y depende del receptor y de la localización, la función que va a realizar.
También hay que recordar que cuando se libera la serotonina se puede recapturar, ¿sí? Y la recaptura es por este ser transportador de serotonina simplemente. De este ser es inhibido por muchos fármacos, entre ellos los antidepresivos específicos y los inhibidores de la recaptura de serotonina como fluoxetina. Bien, entonces ahora pasemos a ver cada uno de los receptores y sus funciones. Empezamos con los receptores 5HT1A y 2A. Estos los vamos a ver juntos porque tienen relación entre ellos. Los 5HT1A se encuentran principalmente en los somas de las neuronas serotoninérgicas, donde nacen en el núcleo de RAFE. Y como son proteína GI, es un receptor autoinhibidor. Sirve para hacer una retroalimentación negativa de la misma señalización, es decir, inhibe la liberación de serotonina. Y esto tiene como resultado aumento de la dopamina en el cuerpo estriado, que mejora los síntomas de Parkinson y esquizofrenia. También disminuye la ansiedad y la depresión, este efecto. Los receptores 5HT1A que se encuentran también en la médula prefrontal hacen que aumente la dopamina en el cuerpo estriado y esto genera algunas funciones como las emociones, el comportamiento, la decisión, eh, la respuesta sexual y otras, ¿no? Que son funciones de la corteza prefrontal. Entonces la serotonina puede estimular estas funciones gracias al agonismo 5HT1A. Y en el hipocampo, el agonismo 5HT1A puede ayudar a la memoria y el aprendizaje y también para la neuroplasticidad. En las células beta pancreáticas se ha visto que aumenta la secreción de insulina. Bien, esos son los receptores 5HT1A. Ahora veamos los 5HT2A. Estos recuerden que son proteína GQ. Y recuerdan acá en la imagen, proteína GQ. Esto quiere decir que aumentar el calcio intracelular como segundo mensajero. Bien, estos se encuentran en la sustancia negra, en la corteza también prefrontal, en el cuerpo estriado y en el sistema límbico. Y estas funciones las vamos a ver con el esquema que está acá para ver la combinación que existe entre la función 5HT1A y 2A. Por ejemplo, habíamos dicho que el hacer agonismo 5HT1A en el núcleo de RAFE podría tener como efecto aumentar la dopamina en el cuerpo estriado. Lo que sucede es que la serotonina, el núcleo de RAFE, manda señales al cuerpo estriado, pero noten que el receptor 5HT2A se encuentra en una neurona GABAérgica que inhibe al cuerpo estriado, inhibe a la secreción de dopamina. Por lo tanto, si nosotros somos agonistas 5HT1A, vamos a inhibir a esta neurona. Y al inhibir a esta neurona, la neurona inhibidora, o sea, esta, que era de GABA, va a dejar de ser estimulada, por lo tanto va a dejar de inhibir y la dopamina se va a liberar más en el cuerpo estriado. Esa es una función de los 5HT1A. Entonces, si decimos que los 2A aquí harían lo contrario, el agonismo 5HT2A disminuyera la secreción de dopamina en el cuerpo estriado. Y si lo vamos a revisar al texto, aquí dice el agonismo 5HT2A
en el cuerpo estriado, disminuye la dopamina en la vía nigroestrial. Entonces, eso es lo que debemos de entender, que prácticamente los efectos 5-HT1A, al ser agonistas, serían los mismos que antagonizar al 5-HT2A. Suena un poco confuso, pero en resumen, el agonismo 5-HT1A aumenta la dopamina en la vía nigroestriada, en la vía mesolímbica y en la vía mesocortical. Y todo se explica por la inhibición de las neuronas serotoninérgicas. Por ejemplo, esta neurona va a el núcleo ventral tegmental, que es un sitio del sistema nervioso central que tiene dopamina y que envía señales mesocorticales hacia la corteza prefrontal o mesolímbicas al hipocampo y al núcleo accumbens, que no está en esta imagen. Entonces, si nosotros hacemos agonismo 5-HT1A de las neuronas serotoninérgicas, estas se van a inhibir. Entonces, ya no van a estimular a estas neuronas que son GABAérgicas, o sea, negativas. Por lo tanto, van a dejar de inhibir al núcleo ventral tegmental. Y este núcleo ventral tegmental pues va a liberar más dopamina en la corteza prefrontal y en la vía mesolímbica, ya sea hipocampo o núcleo accumbens. O bien, si hacemos el mismo ejemplo, pero ahora para el antagonismo 5-HT2A, pues si nosotros bloqueamos al receptor 5-HT2A, por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí dice 2E, pero también puede ser 2A. Si lo bloqueamos aquí y aquí, pues la serotonina ya no va a estimular a estas neuronas y por ende va la vía mesolímbica y mesocortical que nacen en el núcleo ventral tegmental van a tener mayor actividad. También podemos aquí observar que hay una vía serotoninérgica que va hacia locus coeruleus. Ese es un lugar donde se sintetiza noradrenalina. Entonces también si hacemos agonismo 5-HT1A, pues vamos a dejar de estimular a esta neurona, que es una neurona inhibidora, y por ende el locus coeruleus va a poder liberar más noradrenalina. Y una de sus vías principales es hacia la corteza prefrontal, que pues prácticamente la estimularía más. Finalmente, si recapitulamos esto, pues prácticamente el agonismo 5-HT1A nos aumenta la vía mesolímbica, que nos ayuda a disminuir la depresión. Nos eleva la vía mesocortical, que tiene un efecto ansiolítico. Y nos aumenta la dopamina en la vía nigroestrial, que tiene efectos en las emociones y en la libido. En cambio, si hacemos agonismo 5-HT2A, haríamos todos los efectos iguales contrarios al 1A, porque aunque el 5-HT2A es proteína GQ y se supone que es estimulador, pues acabamos de ver que prácticamente estimula neuronas inhibidoras para hacer exactamente lo contrario que acabamos de ver. Por lo tanto, la mayoría de los medicamentos antidepresivos son agonistas 5-HT1A y antagonistas 5-HT2A. Estoy hablando como si este esquema fuera muy sencillo, pero olvidé como explicarlo antes de empezar a hablar. A lo mejor es demasiado tarde, pero pues simplemente rápido. Este es el núcleo de Raphe, donde se secreta la serotonina, y todas las líneas verdes representan neuronas serotoninérgicas que van a los distintos sitios de los que he estado hablando.
Las líneas naranjas son neuronas GABA inhibidoras. Y de ahí, por ejemplo, cada una de las neuronas tendría su neurotransmisor que está secretando. Por ejemplo, el hipocampo mandaría señales a la corteza prefrontal con glutamato. El núcleo ventral tegmental con dopamina, ¿sí? Hipocampo y núcleo accumbens, y mesocortical a la corteza prefrontal con dopamina. El locus coeruleus con noradrenalina a la corteza prefrontal, y esta es la sustancia negra que manda señales con dopamina al cuerpo estriado. Noten que el núcleo RAFE también interfiere en esto. Bueno, es así a grandes rasgos, aunque ya había explicado varias cosas de esto. Bien, si regresamos acá a la tabla, pues podemos ver ahora sí ya los efectos que habíamos mencionado y algunas notas importantes. Por ejemplo, buspirona, es un agonista del receptor 5-HT1A. Entonces se utiliza para ansiedad y para disminución del deseo sexual en las mujeres. También el flibanserin es un agonista 5-HT1A y un antagonista 5-HT2A, o sea, aumenta la dopamina en todas las vías que vimos. También se utiliza para trastornos del deseo sexual en mujeres. Valizodone es un agonista parcial 5-HT1A y un inhibidor de la recaptura de serotonina. Se usa en depresión. Y algunos antipsicóticos atípicos serían agonistas parciales 5-HT1A, como el aripiprazol, la quetiapina, la clozapina y el ciprasidone. Esto con la finalidad de aumentar la dopamina en la vía mesocortical y mejoraría los síntomas negativos de la esquizofrenia. Y continuando con los 2A que ya hablamos, pues prácticamente quedamos que hacen los efectos contrarios, pero hay otras funciones que no hemos mencionado, como también se encuentra en músculo liso, y de hecho se encuentra en neuronas de la médula espinal. Estos receptores generalmente producen contracción de estos músculo liso, por ejemplo, del útero, de las vías urinarias, del pulmón, de los bronquios y de los vasos sanguíneos. Hay un medicamento que es agonista 5-HT2A, como la ergonovina, que se usa en hemorragia posparto. Si es que la oxitocina no funciona, pues promueve la contracción del útero. También quedamos que está en las plaquetas y sirve para la agregación plaquetaria este receptor. Está en las células lactotropas, que aumentan la secreción de prolactina. Está en los enterocitos y actúa como secretagogo para estimular la secreción de agua y sodio a nivel intestinal. Lo del sistema límbico, lo del tálamo, lo del cuerpo estriado y la corteza prefrontal lo expliqué con el esquema. También lo de la sustancia negra. Noten que los antipsicóticos atípicos también son antagonistas 5-HT2A para aumentar la dopamina en la vía mesolímbica y mesocortical. Y lo que les mencionaba de la médula espinal, pues estos receptores que se encuentran aquí disminuyen la eyaculación, generan anorgasmia, impotencia y lo de la contracción del músculo liso que ya expliqué. Bueno, eso es todo de la relación de estos dos receptores 5-HT1A con 5-HT2A. Continuamos con los demás. Los 5-HT1B y 1D, que siguen siendo proteína GI, los podemos encontrar también en el núcleo de RAFE, que tienen funciones muy similares al 5-HT1A, pero su función no es tan relevante como los 1A.
los encontramos en las terminaciones nerviosas del trigémino. Aquí lo que hacen es disminuir la liberación del péptido relacionado a la calcitonina y la sustancia P. Se puede encontrar en la sustancia negra o globo pálido. Esta disminuye la liberación de dopamina en estos lugares. En el osteoblasto disminuye la formación de hueso. En algunos vasos sanguíneos o músculo liso pueden producir vasoconstricción, sobre todo en los vasos sanguíneos del cráneo. En las células endoteliales ayudan a la liberación del óxido nítrico para vasodilatación, pero eso solo los 1D. Estos dos receptores 1B, 1D, lo más importante sobre su función en el trigémino y en los vasos craneales. No quiero decir que los otros no tengan relevancia, pero estos son importantes porque tienen una aplicación clínica y lo vamos a ver en esta imagen. Este es un nervio trigémino que recibe un estímulo doloroso, lo que sea, o algún estímulo que la active, y pues envía la información hacia el sistema nervioso central, pero también a estos axones locales que liberan péptidos relacionados a la calcitonina y sustancia P y que producen vasodilatación. Esta vasodilatación se asocia con mayor estímulo al nervio trigémino por irritación de las meninges y generan prácticamente la cefalea o el dolor de cabeza asociado a la migraña. Por lo tanto, nosotros con medicamentos como la ergotamina o los triptanos hacemos agonismo 5-HT1D que inhiben la liberación de estas sustancias o producimos vasoconstricción local de estos vasos craneales. El mecanismo es mediante GI por efectos beta-gamma de la proteína GI, que sería estimular a canales de calcio para que entre calcio y produzca vasoconstricción, o inhibir canales de potasio para que el potasio se quede dentro de la célula y esto pueda generar despolarización más fácil. También podemos inhibir la liberación de el óxido nítrico con este efecto 5-HT1B. Cabe mencionar aquí un poco de las migrañas o de las cefaleas. Recuerden que se dividen en primarias y secundarias. Las secundarias son aquellas que tienen una explicación, una enfermedad que te genera cefalea, que pueden ser miles de causas, por ejemplo, hipertensión, ¿no? Y las primarias son cuando la enfermedad propiamente dicha es la cefalea. Aquí tengo tres cefaleas primarias. La primera es la cefalea en racimos. Esta cefalea en racimos es una cefalea asociada a un problema del ciclo circadiano. No se sabe exactamente su fisiopatología, pero esta cefalea te da en ciclos, como su nombre lo dice, en racimos. Puedes estar 1 o 2 años sin el problema, pero cada tercer año te podría dar la cefalea durante 4 o 5 meses, ¿no? Son periodos de tiempo donde te está dando este tipo de dolor. Y los cuadros pueden durar horas, quitarse y en 2 o 3 días volverte a dar, y así te da este periodo de meses de dolor, luego se te quita y nunca te vuelve a dar hasta otros 2 o 3 años. Esta frecuencia o estos ciclos varía mucho con la gravedad de la enfermedad. El dolor de la cefalea de racimos, o también se le conoce como cefalea de Horton, es en la escala del dolor, el dolor más doloroso. El tratamiento abortivo es oxígeno al 100% o los triptanos. Se prefieren presentaciones no orales, ya sea sublingual, nasal o subcutánea, ya que los tratamientos orales tardan mucho en absorberse y pues prácticamente cuando apenas está en la sangre ya se va a ir quitando el cuadro de cefalea. Y están los profilácticos como verapamilo, esteroides o melatonina. Estos se pueden dar unos meses antes cuando ya se sabe que te va a dar
este tipo de cefalea. Es decir, si la persona te dice que le da cada 2 años en otoño, pues si ya se acerca este segundo año cuando le va a dar, pues le das alguno de estos profilácticos 1 o 2 meses antes para que disminuya la frecuencia con la que dé o el dolor. Generalmente siguen dando los cuadros de cefaleas, pero con el profiláctico sí disminuye mucho. La cefalea de tensión, pues es una cefalea generalmente bilateral asociada a estrés, a cansancio. Se trata con analgésicos, con AINES o con antidepresivos tricíclicos. Y la migraña es lo que estábamos hablando del trigémino, que es una cefalea que tiene aura, que tiene fotofobia y tiene audiofobia. También puede ser incapacitante, es muy dolorosa, pero no se asemeja en el dolor a la cefalea en racimos, que es mucho más dolorosa. Como abortivos tenemos los AINES, preferentemente ketorolaco, los triptanos también o la ergotamina. Y como profilácticos tenemos los betabloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, los antidepresivos tricíclicos, el topiramato y el valproato. Todos estos se pueden utilizar como fármacos profilácticos para migraña. Bien, ahora tenemos a los receptores 5H1E y 1F. De estos no voy a hablar mucho, no se conocen muy bien su función, se ha asociado a dolor. Y del 1P, este se encuentra en el sistema nervioso entérico. Voy a hablar de él junto con el 5HT13 y con el 5HT4. Dije 13, perdón, es 5HT3. Entonces voy a hablar del 1P, 5HT3 y 5HT4 juntos. ¿Por qué? Pues porque estos se encuentran en el sistema nervioso entérico. No vamos a profundizar tanto en este sistema porque es muy complejo, es todo un video entero, pero así a grandes rasgos en el intestino, si ven aquí estamos haciendo un zoom de esta área, tenemos unas células que se llaman enterocromafines, las cuales secretan serotonina. Y esta serotonina, si nos vamos acá, puede estimular a estos receptores 5HT1P. Estos receptores se encuentran en las neuronas primarias aferentes intrínsecas. ¿Qué quiere decir esto? Que son neuronas que se quedan en el sistema nervioso entérico. ¿Qué es el sistema nervioso entérico? Es el sistema nervioso que se encarga de la motilidad y secreción intestinal de manera autónoma. No depende del cerebro ni del sistema nervioso parasimpático o simpático, aunque el simpático y el parasimpático pueden interferir. Aunque el sistema nervioso central puede interferir, él trabaja de manera autónoma. Entonces, esta neurona recibe la señal de serotonina mediante el 5HT1P y lo que hace en general es estimular a neuronas secretoras para que estimulen el intestino y empiecen a secretar sustancias. También puede estimular a neuronas interneuronas que ascienden o que descienden, en este caso estas son las ascendentes o descendentes, a lo largo del intestino para que estimulen a neuronas motoras y contraigan el músculo liso del intestino de la parte superior donde fue estimulada esta neurona, o sea, por arriba de, y estimulen a neuronas inhibitorias que van a provocar relajación del músculo liso por debajo de donde llegó el estímulo que activó a la neurona IPAN. Entonces el receptor 5HT1P promueve la activación del sistema nervioso entérico, tanto la peristalsis como la secreción. Y los 5HT4 también los podemos encontrar en el sistema nervioso entérico. Noten, aquí están 5HT4, por lo tanto también participan en la motilidad intestinal. Por eso los fármacos que son agonistas 5HT4 son procinéticos. Los 5HT3 cumplen una función similar al 1P,
pero en lugar de estimular a neuronas primarias aferentes intrínsecas, estimula neuronas primarias aferentes extrínsecas. Esto quiere decir que van a salir fuera del intestino, fuera del sistema nervioso entérico, y se van a ir hasta el sistema nervioso central por la médula espinal o por nervios vagales que lleguen a el sistema vagal en el tallo cerebral. Entonces, esta información, este estímulo 5-HT3, generalmente es para informarle al cerebro qué es lo que está sucediendo. Los sitios donde pueden llegar aquí al tallo es en el área postrema, donde es un área que carece de barrera hematoencefálica, y aquí se detectan algunas sustancias que vienen desde el sistema intestinal, desde el sistema nervioso entérico. Por lo tanto, aquí es una zona de gatillo para estimular el vómito. Por lo tanto, el 5-HT3 se ha asociado completamente al vómito. Y aprovechando este esquema, pues también hay que identificar a la serotonina como neurotransmisor y como hormona. Aquí podemos apreciar que esta serotonina que va a estimular a las 5-HT3 para que vayan al área postrema o al cerebro, a donde tengan que ir, pues también se puede ir a la sangre y cumplir con funciones endocrinas, por lo tanto también se considera hormona. En la sangre va a hacer todas las funciones que mencionamos respecto a órganos, por ejemplo, en el páncreas, que les mencionaba que estimula las células beta, en el tejido adiposo, que no les he mencionado, pero pueden estimular la lipólisis, en el corazón, que puede estimular el crecimiento del músculo cardíaco, en el hueso que habíamos hablado que producían osteopenia, o en los vasos sanguíneos que pueden provocar contracción o relajación del músculo, depende del receptor al que estemos estimulando. Entonces también podemos generar funciones endocrinológicas, es decir, no todas las funciones que están en estos receptores son a través de una función de neurona, neurotransmisor, membrana. También pueden ser funciones hormonales donde la serotonina se secretó a la sangre. Entonces, con esto tenemos que el 5-HT3 pues se asocia al vómito, ¿sí? Y este receptor es un canal iónico, acuérdense. Hay medicamentos que lo inhiben como en los cetrones, el ondansetrón, y son medicamentos antieméticos. Y quedamos que el 5-HT4 pues sirve para la motilidad intestinal, la peristalsis, el reflejo secretorio, y los fármacos que son agonistas como la cinitaprida o la cisaprida son considerados procinéticos. De los demás receptores 5-HT5A, 6, 7, pues sí tienen algunas funciones relevantes, pero no son tan importantes como las que acabamos de ver. Respecto al 2B, que no lo habíamos mencionado, pues tiene las funciones en el estómago para contraer el músculo. Se ha visto que en el endotelio y en los capilares pulmonares pues pueden tener actividad mitogénica, es decir, promover el remodelamiento vascular pulmonar, y se asocia a hipertensión pulmonar. También en el corazón vimos en los cardiomiocitos lo de la hipertrofia, lo del osteoblasto, que este sería el efecto contrario al que vimos del 1B, 1D, que inhibían la formación de hueso. El 2B promueve la mineralización. Y el 5-HT2C, prácticamente sus funciones son muy similares al 5-HT2A. Recuerden que son proteína GQ. De alguna función diferente está la función en los plexos coroideos, que se asocia a promover la producción del líquido cefalorraquídeo. De ahí en fuera son funciones muy similares a la 5-HT2A. Prácticamente esas son todas las funciones de la serotonina. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor déjenlos en los comentarios.
y pues que tengan un muy buen día.